Muy buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar el trabajo autónomo 9, que está enfocado ya en lo que es OPC. Como primer problema o explicación en este trabajo, vamos a hablar más que todo sobre las características, sobre los fundamentos de este tipo de comunicación que permite flexibilidad entre diferentes protocolos con diferentes fabricantes. Entonces, ¿qué es OPC? OPC es una comunicación de plataformas abiertas, tal como había indicado, permite la interoperabilidad para el intercambio seguro, confiable de datos en el espacio de lo que es la automatización industrial, dado que por la década de los 60, 70, cada fabricante presentaba sus dispositivos de automatización que dependían de su lenguaje de automatización. Entonces, cuando uno como cliente de una fábrica quería implementar otros dispositivos de otros fabricantes, tenía la problemática de que no eran compatibles. Entonces, había ese problema que al final se debía como cliente tener ya un compromiso y dependencia de un solo fabricante y no poder comprar a otros. Es ahí donde nace lo que es OPC, que mediante este tipo de tecnología que en sí hace transformar el lenguaje de un fabricante a algo que sea más genérico, que pueda luego ser leído por el otro fabricante. En sí, el estándar OPC es una serie de especificaciones desarrolladas por proveedores de la industria, usuarios finales y desarrolladores, que se basa en la interfaz cliente-servidor. El servidor es el que proporciona los datos, mientras que el cliente es el que manipula y lee los datos. ¿Qué ventajas tiene OPC? Proporciona a los clientes mayor flexibilidad, tal como había indicado. También permite recopilar información. ¿Qué tipo de información se puede recopilar entre un dispositivo y otro? Tanto datos actuales en tiempo real, datos históricos para ser utilizados en una base de datos y también lo que son eventos y alarmas. Ya. En cuanto a su historia, OPC nace desde el año 1996. Sin embargo, ya por la década de 70 ya habían pruebas que no eran tan formales, sino que hasta ese año, el 96, ya se desarrolló completamente lo que es OPC. ¿Por cuál? Por Microsoft, mediante su sistema operativo Windows. Una de las desventajas que tenía en ese entonces este tipo de comunicación es que como era de un solo fabricante realizado por Microsoft, todo su implementación y desarrollo dependía de este tipo de sistema. Entonces era una de las desventajas que se tenía y que al principio era muy apetecido. Sin embargo, con el pasar de los años, el desarrollo de la tecnología, más que todos los desarrolladores de dispositivos, de controladores y de la comunicación, no querían también depender de ese tipo de sistema. Y es ahí que nace más adelante lo que es UPC-UA, que después dispositivos voy a explicarlo con más detalle. Por otro lado, UPC se basó en un conjunto estándar de objetos e interfaces. ¿Qué tipos de objetos e interfaces permite OPC? OPC Data Access, que son los datos en tiempo real, OPC HDA, que son los datos históricos, y OPC de AE, que son las alarmas y eventos. Todas estas especificaciones se las conoce actualmente como OPC clásico. Con la introducción de arquitecturas orientadas a servicios en los sistemas de fabricación, es donde nace ya OPC UA, que es una arquitectura orientada a servicios independientes de la plataforma. Es decir, que ya no depende de un tipo de sistema operativo en una máquina, en una computadora, sino que también ya puede ser corrido mediante otros tipos de sistemas como es Linux. Esto lo hace más operativo, tanto en lo que son sistemas ya de computacionales, como también en lo que son los protocolos de automatización. Entonces, ¿por qué razones se cambió ya a un sistema unificado? Porque los proveedores de OPC quieren un único conjunto de servicios para acceder a las tres especificaciones OPC Classic, que son los de los datos actuales, datos históricos y alarmas y eventos.
También me gustaría resaltar que Microsoft ha restado ya importancia en lo que es la tecnología de CON, que es la que se basaba OPC clásico. Por tanto, era otra de las razones que ya no quería tener esa dependencia, porque ya el mismo fabricante que la desarrolló ya no estaba utilizando ese tipo de tecnología. Entonces, aquí ya en esta diapositiva se visualiza al pasar de los años qué tipo de desarrollos importantes se ha realizado con respecto a OPC. Por ejemplo, en lo que es el año 1999, ya se lanza lo que es OPC de alarmas y eventos. Es decir, que al principio solo se podía adquirir datos históricos y datos actuales. Ya, con respecto a la conectividad abierta, que ya es un poco más enfocado a lo que se explica en el video, es que lo que hace énfasis el expositor es que los datos que se traen desde un PLC o un sistema de control y se desea enviar hacia una capa de aplicación con el objetivo de que con estos datos que se extraen mediante estos dispositivos, poder realizar gráficos de tendencia, hacer un análisis de datos para la disponibilidad de inventarios de equipos disponibles en caso de que se tenga que dar mantenimiento a la empresa, también para hacer publicaciones de páginas web o registrar los mismos datos para hacer ya como es la tecnología aquí con la industria 4.0, hacer un análisis, un big data para poder reconocer las eficiencias del proceso y las mejoras que se podrían implementar. Entonces, cada uno de estos tipos de tecnologías se requiere de datos. Y es aquí donde OPC ofrece esa conectividad abierta para que pueda extraer los datos desde un microcontrolador, desde un controlador o incluso desde sensores inteligentes que ya incluyen control. Entonces, con respecto a las necesidades de acceso a datos, aquí ya se hace más énfasis sobre la importancia de los datos que se puede obtener ya en lo que es UPC. Por ejemplo, generó un mayor volumen de intercambios de datos en la industria que requieren esta información. ¿Para qué? Para que software enfocados de control de producción, software que administran actividades empresariales diarias o software que necesitan para poder manejar inventarios de sus materiales en procesos productivos, ya requerían de esta información también. Entonces, a medida que se iba generando la necesidad de más sistemas que complementen el funcionamiento de una industria, también llevaba de la mano manejar un mayor volumen de datos. Por tanto, había la necesidad también, y es una de las razones por el cual se cambió lo que es OPC clásico al OPC de plataformas unificadas. Entonces aquí ya nace OPC UAC. En realidad este tipo de implementación se dio ya desde el año 2008. Es orientada a servicios independientes, tal como ya indican en anterior diapositivas. ¿Cuáles son las características principales de los cambios que se tuvo con este tipo de OPC? Es que es equivalente a funcional, es decir, que todas las especificaciones que se tenían en OPC clásicos siguen siendo útiles en lo que es UPC UAD. ¿Y por qué se hace énfasis o se recalca esta característica? Es porque en la industria no todo vamos a encontrar ya actualizado con este tipo de interfaz, sino que puede darse el caso que siga siendo utilizable lo que es UPC clásico. Entonces, esto no genera una restricción o una limitante para el cliente, por lo cual nosotros podemos asignar un dispositivo que tenga compatibilidad con UPC UA y que pueda también trabajar con UPC clásico. ¿Por qué? Porque existe esa funcionalidad o esa equivalencia funcional. Otra de las características que se preocupa ya con OPC UAC es que es seguro, ya que para poder intercambiar la información, extraer de un dispositivo de un fabricante y enviarlo hacia otro, se requiere de mecanismos de seguridad, tales como certificados de autentificación o cifrados mediante usuario o contraseña. Otra característica primordial que también me gustaría resaltar aquí es que es extensible, ya que tiene la capacidad de agregar nuevas funciones sin afectar las aplicaciones existentes.
Es decir, que con el pasar de los años, UPC UAC no es que está definida completamente. A medida que existan necesidades que se vea por la industria, por los clientes, se puede ir implementando para poder ser un medio de comunicación, porque está basada en una pila de protocolos, donde UPC es la interfaz que permite establecer la comunicación entre esos dispositivos, puede agregarse mayores funcionalidades a esa interfaz. Entonces, OPC UAC, principales métodos de conexión. A nivel de usuario sigue siendo el mismo, pero a nivel de desarrollador ha cambiado mucho, ya que los datos no se transfieren mediante DCOM, que era basado en lo que era Windows, sino se realiza mediante dos formas principales. ¿Cómo es ese mecanismo para poder establecer ese intercambio de información? El primero está basado en lo que es la pila de protocolos TCP/IP, y el tipo de texto, cómo va a estar expresado, es mediante datos binarios. Cuando se utiliza este tipo de intercambio, mecanismo de intercambio de datos, es cuando los sistemas de datos son muy pequeños y se requiere a una velocidad rápida. Entonces ahí es cuando se aplica este tipo de mecanismos. Ahora bien, para sistemas donde ya en la pirámide de comunicación alta, como sistemas MES, ERP, MRP, requieren altos volúmenes de datos y donde la velocidad no es primordial, entonces aquí se aplica otro tipo de mecanismo mediante un formato de datos XML, y la forma como se envía los datos es mediante servicios web. Entonces, las bases de OPC UAC se conoce que un firewall, aquí el expositor recalca que una de las características que también lo hace importante este tipo de interfaz que se ha actualizado, es que un firewall, en un dispositivo de hardware o software que gestiona tráficos entrantes y salientes de datos entre dos redes, con la tecnología de COM, que es la que estaba basada en OPC clásica, se requería un puerto de conexión por cada vez que se requería intercambiar información entre esos dispositivos. Entonces había esa problemática entre el área de ingeniería con el área de IT, de que el área de ingeniería quería ya ese intercambio de datos entre los diferentes dispositivos, por lo cual requería un número determinado de puertos. Sin embargo, si se lo ve ya en el área o en el enfoque de IT, abrir varias cantidades de puertos ya no cumpliría con la funcionalidad de un firewall, que es de poder, más que todo, dar seguridad entre esas dos redes que se interconectan, dado que va a haber puertos que no van a ser manejables o controlables. Entonces, a medida que aumente ese número de puertos para poder intercambiar con OPC, ya firewall ya no cumple su funcionalidad, sino que lo vuelve vulnerable. Y es ahí donde había ese problema entre esas dos áreas, que el área de ingeniería quería intercambiar la información, sin embargo el área de IT lo restringía. Entonces, viendo esa otra problemática que se presentaba con OPC clásico, es que OPC UA empaqueta cada una de esas comunicaciones que se requería con OPC clásico mediante una trama de datos con lo que es TCP/IP, utilizando un solo puerto único. Entonces ya se reduce todas esas cantidades de puertos que se requerían mediante un solo puerto. También se crean frameworks que unen las especificaciones disponibles que había en OPC clásico. Entonces, ¿cuáles son las bases que se tenían? Su arquitectura seguía integrada con lo que era el OPC clásico, tal como había indicado. Otra de las bases que se fundamenta OPC UA es el flujo de datos, que permite asignar las variables desde el usuario sin cambiar el modelo de conectividad de OPC. ¿Qué más tenemos en cuanto a las bases que tiene OPC UAC? Es su seguridad, tal como ya he resaltado. Existen niveles de seguridad en cuanto a variables, es decir, que yo al acceder de un dispositivo, un controlador, ya sea de marca ABB, Siemens, Rockwell, y quiere enviar esa información hacia un lugar, o hacia un servidor, que puede ser un servidor interno o hacia la nube, y luego yo quiero acceder a esa información,
puedo yo asignarle niveles de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo que venga un operador, quiera leer un dato de cierto PLC, a que venga un jefe de mantenimiento y no solo quiera leer, sino también manipularlo. Entonces, dependiendo de la persona que quiera acceder a esos datos, puedo yo generar o implementar un nivel de seguridad para que cada uno pueda solo leer o escribir. Continuando sobre las bases, también tenemos lo que es la redundancia. ¿Para qué me sirve esto? Cuando existen fallas de comunicación desde una aplicación cliente hacia un servidor o PC, automáticamente me abre otro puerto de comunicación. Esto se lo hace de forma interna, que para el usuario final ni siquiera se da cuenta de estos mecanismos que tiene implementado OPC WAP. Es decir, cuando existe una falla de comunicación de un puerto, directamente UPC UA se preocupa en encontrar otra redundancia, otro puerto que permite establecer esa comunicación que requería el cliente. Entonces esto ya se lo hace de forma transparente, el usuario final no se da cuenta de estas características que lo hacen muy importante y robusto a la vez este tipo de interfaz. ¿Qué otras características son estándar de compañía? Como la EDDL, FDT, Mimosa y ADI. Aquí también resalto que todas las aplicaciones de software que resolvieron las problemáticas mencionadas vienen integradas en OPC WAP. Es decir, todo lo que ya he indicado sobre robustez, sobre el firewall, sobre los niveles de seguridad, sobre el empaquetado de la información de los datos actuales, datos históricos, alarmas y eventos. Ya anteriormente cada fabricante desarrollaba su software para poder resolver esta problemática y la compartía con la comunidad. Ahora con OPC WAC, toda esta información, todos estos problemas que ya han sido resueltos, ya son actualizados en este tipo de interfaz, ya están considerados para poder resolver las problemáticas que se habían sucedido anteriormente. Entonces, aquí con la evolución de la conectividad de datos, el expositor resalta desde el principio sobre los drivers propietarios, que había una dependencia del fabricante, alto costo de propiedad y no eran reutilizables. Luego con OPC clásico ya existe esa independencia de fabricantes porque ya existe esta interfaz que me permite comunicar entre dos dispositivos de diferentes fabricantes. Sin embargo, no había esa dependencia en cuanto a su sistema operativo, ya porque seguía el que lo desarrolló al inicio era Windows y se limitaba con DECON. Y se presentaba con DECON, se presentaba esos puertos de dependencia de puertos en lo que era el firewall. Entonces, con esto ya se salta lo que es OPC WAP, ya existe tanto una independencia del fabricante como del sistema operativo y es IT friendly, es amigable con el área IT, que era lo que se tenía anteriormente con la problemática que expliqué en anteriores diapositivas. Entonces, dado que los dos tipos, ya, OPC clásico a OPC WAC, como él es representante de una empresa que en este caso trabaja para Matrix con OPC, él resalta que dentro de su compañía, la interfaz que ellos han propuesto se preocupa tanto de que sea compatible para lo que es OPC clásico como OPC WAC. Es decir, que mediante su implementación hacia un servidor, hacia un cliente, pueda comunicarse con dispositivos que tengan implementado esta tecnología antigua como PC clásico o mediante ya lo que es la interfaz de plataforma abierto como PC web. Entonces Matricon propone una aplicación que es compatible con lo que son OPCDA, AE, que es la clásica, y UA, que ya es la actual.
contiene, en la capa base contiene plugin que permite conectividad con diferentes fabricantes. Es decir, que aquí en la capa base, que ya está más relacionada a lo que es la parte de física, ya se enfoca en lo que ya son los conectores, las conexiones, que ya depende esto de hacia qué fabricante o familia de PLC se vaya a conectar. Puede ser Siemens, ABB, Rockwell, entre otros. Entonces, soluciones como PC WAC, en caso ya. Aquí se resalta que en caso que se encuentra integrado ya un cliente OPC clásico y se quiera comunicar con un OPC servidor UA, que es el actual, entonces esto no va a ser un impedimento. Como había indicado, ellos se preocupan para poder establecer la comunicación con las dos interfaces. En la dispositiva que resalto aquí, es más que todo cuando ya tienes un sistema implementado y quieres seguir extendiendo tu sistema, ahí es donde tú puedes implementarlo ya con UPC WAC. Sin embargo, no, sigue considerando UPC clásico para tu sistema que ya está previamente implementado. Ahora, ¿qué pasaría si tú solo tienes un cliente UPC clásico, pero quieres ya o necesitas ya actualizar con un servidor OPC WAC? Entonces no hay impedimento porque puedes utilizar en Matricon un OPC WAC proxy, el cual convierte un cliente OPC clásico en UA. De manera análoga sucede con lo que es el servidor. Si se requiere convertir el servidor clásico en UA, entonces se requiere de UA Grapper. Ya. ¿Qué novedad presenta ya con lo que es OPC clásico, UA y los drivers propietarios? Es que ellos proponen, que es una exposición del año 2015, sobre lo que es OPC WAC embebido. ¿Y cuáles son las características o las ventajas que tiene OPC WAC embebido? Es que si observamos en las dispositivos anteriores, tanto el UPC clásico como el UPC WAC dependían de una computadora donde se vaya a integrar el software, donde va a estar colocado lo que es la interfaz OPC, para que pueda él adquirir los datos, transformarlos y que sea compatible hacia otro dispositivo. Porque recordemos que UPC está basado en un modelo cliente-servidor. Es decir, mi computadora va a ser función de servidor. Entonces, cuando yo pido una petición con el cliente, con un dispositivo, ya sea para lo que es una capa a nivel de la pirámide de automatización alta, para sistemas MRP, RP que había indicado, quiere información de ellos sobre un controlador de una marca X. Entonces, lo que primero se debe hacer es que esos tipos de sistemas envían una petición hacia el servidor, cuyo servidor va a ser una computadora. Entonces, esa computadora va a responder a esos sistemas enviando la información que requiere. Entonces, ahora con UPC embebido ya no se ejecuta ese procedimiento, esa forma de proceder para enviar la información. Ya ahora, mediante lo que es la instrumentación inteligente, que ya incluyen controladores en la parte interna de los sensores o actuadores, ellos mismos ya están manejando los datos que pueden ser enviados directamente hacia el cliente. Es decir, que ellos ya hacen función de servidor, lo cual ya no se requiere de una computadora, lo hace más eficiente porque la comunicación ya no va a ser primero enviada desde el dispositivo hacia el servidor que era la computadora y de la computadora hacia lo que son los clientes que se requerían de los sistemas. Ahora no, la comunicación es directa entre los dispositivos hacia el cliente. Por ejemplo, aquí da un sistema de pesado que se puede integrar a UPC WAC en las básculas, el cual envía la información directamente allá a lo que es el cliente. Ya. Problemas en el área de IT con el de ingeniería, ya es lo que había indicado, que dependía, además de lo que es los puertos que había indicado en lo que es OPC clásico y que se
actualizó a OPC WAC. Sin embargo, como ambos dependían o seguían dependiendo de un computador para convertirlo en servidor, a veces querían el área de ingeniería poder actualizar la interfaz o manipular la interfaz de OPC, pero si existe una empresa jerárquica que sea grande, los permisos no conlleva, para hacer esas actualizaciones, no conlleva tanto al área de ingeniería, sino al área de IT. Y era la disputa entre las dos áreas, donde el de ingeniería tenía que satisfacer o cumplir esas problemáticas, esas necesidades que veía. Sin embargo, dependía de otra área. Y esa otra área a veces las restringía. Y es donde ahí formaba un poco el problema también. Es por esto que con OPC WAC ya el servidor no sería una computadora, sino en este caso sería un gateway de Modbus, que en su parte interna ya establece la interfaz OPC. Entonces, ahora con estos dispositivos ya no tendría compromiso o relación con el área de IT, sino directamente con el área de ingeniería, por lo cual el área de ingeniería puede ya manipularlo directamente sin dependencia de otra área. Bien, en cuanto a beneficios de este tipo de OPC embebido, es reducción de costos, reemplaza a las PC con dispositivos embebidos, su perfil es reducido, puede ser instalado en gabinetes existentes sin necesidad de un nuevo ordenador, permite la transferencia segura de datos, protege los datos hasta el nivel dispositivo, sin necesidad de ITEM, es lo que había indicado, ya no tiene dependencia sobre lo que es el área IT, y también incluso se puede ver la información de los datos del PLC mediante dispositivos móviles, gracias a las capacidades que tiene OPC WAC, mediante lo que es sistemas SCADA como es Ignition y Tesla. Eso es todo en cuanto a lo que es la parte 1 sobre las características, sobre la evolución y la historia de lo que es UPC. Muchas gracias.